En esta oportunidad hablaremos acerca de la entrevista en trabajo social. Muy bien, ahora conoceremos qué es una entrevista. La entrevista es una técnica cualitativa de recogida de información en la que participan dos individuos, aunque pueden participar más. Esta no se considera una conversación informal, pues tiene una intencionalidad, un objetivo. Para que una entrevista se lleve a cabo es necesario que participen, como mínimo, un entrevistador y un entrevistado, existiendo un acuerdo por parte de ambos. El primero es quien obtendrá información sobre la otra persona. Esta es una de muchas definiciones de entrevista. Los tipos de entrevista. La entrevista estructurada. En esta, nuestra guía de entrevista ya contiene un cierto número de preguntas estipuladas previamente que se le van a realizar al usuario o usuaria. En este tipo de entrevista no hay espacio para la espontaneidad, simplemente se limita a hacer las preguntas previamente establecidas. Entrevista no estructurada. En esta se puede pensar que es una entrevista informal, pero no. Este tipo de entrevista también tiene un método y un objetivo claro. Acá se tienen preguntas abiertas y se da espacio a la espontaneidad. Se debe también agregar que en este tipo de entrevistas previamente tú como profesional en trabajo social debes conocer sobre el tema del cual va a tratar tu entrevista, y dependiendo de las respuestas que el usuario o usuaria vaya dando, se van formulando las demás preguntas. Entrevista mixta. Esta recoge las características de la entrevista estructurada y no estructurada. Se combina el orden de la entrevista estructurada, preguntas ya establecidas y las preguntas abiertas o espontáneas. Esa combinación te permite hacer preguntas que en un momento no contemplaste en tu guía de entrevista y puedes hacerla en una entrevista mixta. Estos tres tipos de entrevista la puedes aplicar en una intervención profesional individual o con grupos. Ahora veremos las etapas de la entrevista. La apertura. En la apertura pues se puede mencionar el saludo que se debe dar a la persona a la cual se le va a aplicar la entrevista y la presentación personal tanto del profesional en trabajo social como de la persona a entrevistar. El rapport. Antes de iniciar en concreto las preguntas de la entrevista, puedes hacer preguntas como la siguiente. Preguntarle al usuario o usuaria si no tuvo dificultades para llegar al sitio de la entrevista, por ejemplo. Esto permitirá ir generando el espacio y ambiente de confianza con la persona usuaria. Approach. También es vital que desde un inicio se deje estipulado o claro con el usuario o usuaria que el espacio de comunicación que se va a mantener es profesional. Recuerda que en cada intervención se debe evitar que hayan confusiones o interpretaciones malintencionadas de tu intervención profesional. La empatía se va generando a medida se va conociendo la problemática, la información que está compartiendo el usuario o usuaria dentro de la entrevista. El desarrollo, pues luego de generar esa empatía, conocer la problemática del usuario o usuaria y comprender el problema, la entrevista se va a desarrollar sin ningún problema. El cierre. Una entrevista no se debe cerrar de manera brusca. Siempre es importante preparar al usuario o usuaria con breves anuncios y decirle: estamos ya cerca de concluir la entrevista. Esta será la última pregunta. Ya casi terminamos esta entrevista. O decirle: bueno, hemos concluido todas las preguntas, pero
Si usted tiene alguna otra información que desee agregar, lo puede hacer y dependerá del usuario o usuaria si comparte más información o no. Recuerda también que una entrevista no debe durar más de 30 o de 45 minutos.